Continuamos en Canal U, continuamos en este debate apasionante, la comunicación política, con tres miradas cordobesas: Mario Riorda, Marcos Rollero, Manuel Sampedro. Estuvimos viendo un poco debates históricos, transformaciones de lo que ha sido este campo, y no queríamos dejar pasar el programa sin meternos un poquito quizás en el proceso electoral más grande de la región que se nos viene encima, que va a ser Brasil. Un cuadro de situación sintético, Mario, para que no esté al tanto. ¿Qué está pasando en Brasil y qué va a pasar el mes que viene? Bueno, ¿qué está pasando? Mucho. ¿Qué viene pasando hace rato? Cúmulos o acumulaciones de decepción constante. Hoy tenemos, de todos los presidentes latinoamericanos, el presidente peor evaluado. Para que tengan esa idea, cuando digo peor evaluado, es aproximadamente entre 4 y 5% de imagen positiva y 90% de imagen negativa. La mejor imagen de Brasil, presa que acaba de renunciar a su candidatura, básicamente por la imposibilidad judicial de poder presentarse, que acaba o intenta transferir sus votos a un delfín, Haddad, una persona sumamente importante, y que técnicamente yo diría que representa, uno, el rompimiento de los sistemas de partido de un Brasil absolutamente complejo, que es un rompecabezas muy distinto a cualquier otro país. Técnicamente cualquier proceso nacional se negocia estado por estado, ¿sí? Por eso digo, es un Tetris muy complejo, muy difícil de entender, con niveles de analfabetismo muy potentes, en el país más desigual del mundo, no lo digamos, el número 1, ¿sí? Entonces, en esta problemática, con serios problemas de calificación informativa para votar, no nos olvidemos fenómenos como que la persona más votada en la elección anterior ha sido un payaso, ¿sí? El segundo más votado fue Romario. Entonces, digo, la gente vota. Si digo cualquier cosa pareciera ser despectiva con estos perfiles, pero generalmente vota lo que tenga a mano, lo que le resulte conocido. Y en este escenario, por si fuera poco, acaba de darse antes de ayer un episodio muy violento y peligroso, que ha sido apuñalado el candidato Bolsonaro. Bolsonaro no es la derecha. En este documental que vimos hace un rato yo le hice entrevista a la gente de Dereita San Pablo, la derecha San Pablo, y ellos consideran que Temer, que es la derecha para nosotros, es de izquierda para ellos. Bolsonaro es la derecha más allá de la derecha. ¿Hay un equivalente en la Argentina para que tengamos referencia? No. Ni Podría siquiera... ser, pero podría ser, y diría que está lejos Olmedo de Salta. Olmedo. Aldo Rico quizás en su momento. Sí, podría ser alguna de las cosas, ¿sí? Pero Bolsonaro es un duro de los duros. Un ex militar que milita Así es, pero con posiciones muy antiderechos humanos, con posiciones pro-Trump, con posiciones muy complejas de penalización a menores, con libre portación de armas, con un modo revolucionista, moralista, muy difícil de comprender para quien no piensa como él. Y tras este hecho, acaba de subir unas encuestas y se ubica primero en intención de voto. Sacado Lula es el primero. Así es, pero con una comodidad fuerte y especialmente habiendo subido exponencialmente luego de su ataque. Este es el Brasil, en un estado de muchísima decepción, en un estado donde tuvieron que fortificar gran parte de las favelas, cerrarlas, un estado en donde la corrupción literalmente tocó todo, a diferencia de lo que pasa en otras realidades, incluyendo Argentina. Hay jueces presos, periodistas presos, 6 de los 10 principales empresarios presos, políticos presos, incluyendo expresidentes. Es decir, de verdad medio mundo poderoso preso, y en las favelas dicen además, si ellos roban, ¿por qué no nosotros? Este caldo de cultivo es en donde se da hoy una elección enorme en América Latina, que sí puede desequilibrar en términos de tendencia lo que pasa en la región. Hoy la tendencia en la región es que no hay tendencia. Cada país se explica por sí mismo. América Latina tuvo desde el 78 una ola democratizante, tuvo en los 90 una ola neoliberal, tuvo a fin de los 90 y el inicio de este nuevo siglo una ola nacional popular de izquierda, y parecía que iba a tener una ola conservadora, pero en general gran parte de los gobiernos que llegaron se derrumbaron en la opinión pública, ¿sí? Muchos casos. Y acaba, por si fuera poco, acaba de ganar en Brasil la izquierda. Entonces la pregunta es... En México. En México. ¿Qué puede pasar con Brasil? Y es que probablemente pueda ser, sí, uno de los pocos países por su escala regional que pueda torcer hacia un lado o hacia otro esta ausencia de tendencia en la región. No es poca cosa. Marcos, ¿crees que los votos se pueden transferir? Esto de Lula preso diciendo voten a Fernando Haddad, ¿se puede dar? Sí, ese siempre es un tema, ¿no? De que la poca posibilidad de transferir el caudal de votos de un candidato a otro. Por eso se está hablando mucho de que por ahí el escenario va a ser de un balotaje.
y que en una segunda vuelta las distintas fuerzas se alineen detrás Un voto en contra del voto en contra de Bolsonaro, ¿no? Como se dio en Francia, este tipo de escenario. Hay quienes no dejan de comparar, o intentando forzar comparaciones, poniéndolo a Lula como Perón y a Fernando Haddad como Cámpora. Manuel, ¿ves que puede haber alguna similitud forzada en eso? ¿O cómo explicarías mejor que eso lo que está pasando en Brasil? Sí, puede ser una analogía. Es difícil tratar de buscar una similitud en esto. A lo mejor al final podría parecer que hay una propiedad transitiva respecto al pueblo, es decir, yo traslado. Pero es tan complejo el voto. El voto es la bala de plata, que te dan después de una enorme pirotecnia donde estuviste probando de todo y tiraste, porque la opinión pública, hasta que llegue esa bala de plata, tiraste todo lo que se te ocurra tirar, que es la opinión previa que vos tenés, previa respecto a los acontecimientos políticos, pero en algún instante te dan una única bala de plata y te dan 4 o 5 blancos con el cual hacer. Y ahí tenés que resumir una variedad y una diversidad de decisiones, posiciones, pasiones que viviste y que tuviste cambiando, y en una circunstancia donde la sociedad arranca con individuos que saben claramente de entrada que esa bala de plata la tienen destinada a ese blanco. Y todo lo que pase en la campaña no es otra cosa que fortalecer argumentativamente o pasionalmente la decisión que ya tienen tomada. Esa bala de plata va a ese blanco y no lo voy a cambiar. Pero hay una cantidad de sectores en el medio que van modificándose, que no es solamente el indeciso, ¿no? Que es lo que se conoce al final, sino aquel que sabe que tiene en una democracia totalmente imperfecta, totalmente con asignaturas pendientes, donde siente que no hay derechos suficientemente distribuidos y que, así como recién Mario decía, si roban ellos, yo robo también, en algún momento, por esa escenografía y ese acto ritual que es la democracia, tiene que disparar esa bala, sintetiza en un único comportamiento una multiplicidad de elementos previos que ni siquiera los algoritmos de Big Data pueden pronosticar. Por eso el pronóstico es tan difícil. Y esa bala de plata puede estar atravesado por un cisne negro, que ocurre, digamos, que es un episodio no previsto, o por una acumulación de frustraciones, o por una emulación de otros comportamientos. Y la democracia consiste en ese acto tan casi mágico que en un momento determinado todos acordamos que eso que disparamos es a quien después vamos a tener que respetar en la elección. Y lo que ocurre después es que toda esa parafernalia previa de análisis queda suspendido en ese minuto, en esa suerte de estado de excepción, como diría Agamben, y a posterior no queda otra cosa que justificaciones de por qué ocurrió eso que ocurrió. Pero sigue siendo un instante mágico donde es muy difícil predecir, sino que cabe a posterior explicaciones, digamos, ex post, y salvo algunos procesos que ya vienen suficientemente predeterminados y ya hay ciertos patrones de comportamiento, que es básicamente el funcionamiento de lo que hacen las encuestas. En estos casos, como bien describía Mario sobre Brasil, la moneda está en el aire. Y probablemente cuando nos aproximemos pasarán algunas otras cosas que harán que esa bala de plata en cada brasilero signifique uno u otro, y a reiniciar la historia. Y como diría Borges, tan fantasmagóricamente que nos toque esta deficiencia electoral, el hombre está llamado a seguir urdiendo su historia. Antes que cerremos, hacemos una ventanita, nos asomamos a Brasil. Esto pasaba ayer, casualmente, Fernando Haddad asumiendo, leyendo la carta pública de Lula, que escribió desde la cárcel, comunicando que es el candidato a presidente por parte del PT y la coalición de este espacio. Compañeros y compañeras, yo veo muchas personas aquí muy emocionadas y pido disculpas por mí mismo, por yo estar emocionado, porque yo siento el dolor que muchos brasileros y brasileras que van a recibir hoy la noticia de que no van a poder contar con aquel que gustarían ver subiendo al plan alto y liderar al país.
Es un dolor sentido por el pueblo más pobre del país, que sabe lo que representó nuestro gobierno, que representaron nuestros gobiernos desde el punto de vista de la historia. Una historia tan cruel, una historia tan injusta, una historia que penalizó tanto y por tantos años 2/3 del pueblo brasilero. Pueblo que no tuvo acceso a condiciones básicas de vida. Pueblo que no tuvo acceso a un plato de comida. Pueblo que no tuvo acceso a la universidad. Lula, nuestro amigo, nuestro querido Lula, representó y representa de la historia de Brasil. Representó el antes y el después, porque Lula salió de las entrañas de nuestro pueblo. Él salió de dentro del pueblo y llegó a la presidencia de la República superando todos los obstáculos que la vida le impuso. Pasó volando esta hora prácticamente. No sé si quieren hacer alguna referencia, alguno más de lo de Brasil. Si no, ya entramos a despedirnos y a hacer una referencia de la maratón. ¿Alguna referencia de Brasil? Simplemente se me venía a la cabeza Octavio Augusto, para tratar de fundar su legitimidad en la antigua Roma. Se dedicó a divinizar, ¿no es cierto?, a su padre adoptivo, que era Julio César, para bañarse de legitimidad de esta manera, ¿no? En este caso vemos cómo con el poco tiempo que tiene no le queda otra estrategia que tratar de hacerse de la legitimidad que le pueda transmitir, que le pueda brindar la figura de Lula, ¿no? A través de la pura emotividad, así de simple. Con una historia, ¿no? Digo, storytelling se le llama, el contar, narrar historias. Bueno, ahí vimos con claridad, con contundencia lo que significan las emociones, narrando. Pesan más que las racionalidades en estos procesos. Hay un estudio muy interesante sobre análisis neurológico en la toma de decisiones que dice siempre el votante incluye un elemento racional y emotivo, pero si hubiere colisión, la emotividad prima. Le gana. Manuel. Todos los procesos históricos, vos recién comparaste a Perón con Cámpora, pero también Perón y Frondizi, y digo, en la distancia, sí, imposibilitado. Es difícil resumirlo en algo tan perfecto, digamos, como fue ese eslogan del 73, Cámpora al gobierno, Perón al poder, porque ahí resumía básicamente una recuperación de la cual, a pesar de que Lanussi le había dicho no le dé el cuero, demostró que lo iba a hacer al modo propio y con su temporalidad propia, con lo cual se permitió no estar en Argentina en el periodo que le imponía el gobierno y logró hacerlo de esa manera. Claro que en aquel momento las circunstancias históricas y la efervescencia que vivía Argentina tenían, después de 18 años, una contundencia que no sé si Brasil hoy la tiene, y son procesos muy complejos. De todos modos, fascinantes como todo lo que es la comunicación política, la opinión pública y en este caso las campañas electorales. Se nos acabó el tiempo, me están apurando, les agradezco a los tres por participar de este debate. Mañana y pasado estaremos compartiendo la maratón que vamos a registrar con un equipo de Canal U y de Canal 10 para luego poder replicarla a lo largo de nuestra programación. Mario, Marcos, Manuel, muchas gracias a los tres. No, gracias a todos y muy agradecido de la presencia de Marcos y Mario aquí en el canal. Nos vamos, esto ha sido Debates, esto es Canal U, continúen con nuestra programación.